De un edificio emblemático de la isla de Lanzarote hay inmuebles que son algo más que su arquitectura. Es el caso del Almacén, que está en Arrecife. En sus paredes se han colgado exposiciones de los artistas contemporáneos más destacados de Canarias, de España. En su cine se han podido ver películas que huyen de los clichés comerciales y en su bar se han hecho fiestas en las que la sociedad de Lanzarote ha podido fundirse a la perfección con el arte contemporáneo. José María de Pais, una idea de César Manrique que se ejecuta en los años 70 y que era muy difícil que prosperara a priori, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué tal? Buenos días. Hay que tener en cuenta una serie de circunstancias. La primera de ellas es que el general Franco todavía se encontraba vivo y el régimen no veía con muy buenos ojos cómo se expresaban algunos artistas contemporáneos. Otro aspecto a tener en cuenta es que el edificio se financió con capital privado, con la incertidumbre que esto genera. En aquel entonces la sociedad lanzaroteña estaba dejando atrás, como método de subsistencia, el sector primario, es decir, la agricultura y la pesca, para abrazar el turismo. Pese a esta circunstancia, en la isla todavía había un índice de analfabetismo importante. Pese a todo, el Almacén se integró de manera natural no solo en la isla de Lanzarote, sino en el archipiélago canario, del que fue referente cultural durante mucho tiempo. En el siguiente vídeo vamos a ver parte de la historia de este singular edificio. Corría el año 1904 cuando 4 intrépidos de la cultura canaria entendieron que Lanzarote debía contar con un espacio donde el arte no tuviera límites. César Manrique, Luis Ibáñez, Pepe Damaso y Yayo Fontes lograron impulsar este ambicioso proyecto. De crear un espacio abierto a la innovación, a la cultura contemporánea, en la periferia de lo que era Canarias, es decir, en la isla de Lanzarote, con la intención de que la isla se incorporara a la cultura contemporánea que ya se estaba haciendo no tanto en España, sino más bien fuera. El espacio, con capital privado, casi todo aportado por Manrique, hace que en poco tiempo los ciudadanos de la isla asimilen de manera natural el arte contemporáneo. Y que logra, por así decirlo, movilizar a muchísimos artistas, a muchísimos gestores y a la propia población de la isla, que sin tener una tradición cultural vinculada con la cultura contemporánea, la asume de manera natural desde las primeras acciones que se hacen en este espacio, ¿no? Los comienzos estuvieron plagados de dificultades. Había que superar la crisis económica que se desató en 1973 y, lo que es peor aún, la alargada sombra del general Franco. Pese a todo, se logró la implantación de este espacio. El tejido cultural de Lanzarote, que era prácticamente inexistente, se consolide y se convierte en un agente importante dentro del contexto canario, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo canario no se explicaría en el último tercio del siglo XX sin la aportación de Lanzarote y sin la aportación que de manera directa o indirecta está implicada o relacionada con este espacio, ¿no? Casi 2 décadas después, el Cabildo adquiere el inmueble y lo convierte en un lugar para la administración cultural. En 2016 reabre sus puertas para convertirse en el lugar en el que todas las artes se dan la mano. Se hacen exposiciones, se hacen proyecciones de cine, se hace actividad relacionada con las artes visuales, congresos de fotografía, se hacen festivales de música visual, el internacional de cine, actividades también que tienen que ver con la literatura, con la lectura. Bajo la atenta mirada de Pablo Picasso, la cafetería ha jugado un papel crucial durante todo este tiempo, sirviendo de catalizador entre la sociedad y los artistas, una idea que sus pioneros tenían claro desde sus inicios. 2015-2016 visitamos a Pepe Damaso en Gran Canaria y lo primero que nos dijo cuando le contábamos que teníamos la intención de abrir de nuevo el almacén, además lo dijo así sentenciando, como dice, lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que abrir el bar. O sea, sin el bar aquello no funciona. El Almacén, otro de los sueños que Manrique entendió que se debía de materializar en Lanzarote. Un sueño que acaricia el arte más innovador y vanguardista para regalarlo a todo aquel que atraviese sus puertas. Pues desde luego que dan ganas de visitar ese almacén con toda esa vida cultural que ha ido atesorando a lo largo del tiempo, Estíbaliz. Y vamos a seguir estando dentro de él, Marta, porque si lo veíamos en ese reportaje, también nos acompaña esta mañana aquí en Buenos Días Canarias José Betancor, técnico de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, un rincón que, como decíamos, vamos a seguir descubriendo a través de su visión, de su mano, porque queríamos saber si ese espíritu inicial con el que partió ese laboratorio de vanguardia propulsado por César Manrique, escuchamos también por Pepe Damaso, Luis Ibáñez y Yayo Fontés, pues sigue cumpliendo con su cometido, con ese compromiso inicial. Ese fue el principal objetivo que nos marcamos en el 2016. Teníamos que recuperar el mismo pulso que había tenido en el año 74 como bandera de la incorporación de la cultura contemporánea desde Lanzarote. Y cuando en el 2016 organizábamos todo lo que iba a ser la programación y las primeras acciones, ese fue el horizonte que nos marcamos. Es decir, teníamos que recuperar esa misma alegría, esa misma vitalidad, esas mismas ganas y esa misma inocencia por trabajar con el arte y la cultura contemporánea, sin olvidar, por así decirlo, todo lo que se había hecho con anterioridad y lo que significaba para la ciudadanía de Lanzarote y de Canarias por extensión ese espacio. Es decir, ese espacio fue pionero en su momento y nosotros queríamos que no se convirtiera en una extensión más del área de cultura, sino que fuese una especie como de corazón cultural de la isla, y en el que todos, colectivos, agentes culturales, artistas, creadores, diseñadores, músicos, todos convivieran de manera armónica y haciendo suyo el espacio. Y se ha logrado, ¿no, señor Bettencourt? Porque en este momento, ¿a qué tipo de público atrae este almacén? Sí. Sobre todo estamos intentando que las nuevas generaciones que salen de los centros culturales y académicos canarios, de las escuelas de arte, de la Facultad de Bellas Artes, de la Escuela de Actores, tengan una vinculación directa con el espacio y que lo hagan suyo. Ahora mismo nosotros nos sentimos muy orgullosos de trabajar con todos esos colectivos, y sobre todo porque se están generando muchas sinergias en las que las diferentes asociaciones y artistas participan de una manera natural, y eso es lo importante, sin que se vean forzados a ello, sin que tengan la losa de tenemos que hacerlo por obligación, sino que muchísimas de las experiencias y de las actividades que se están generando, pues por ejemplo una actividad que ahora volveremos a tener en otoño, que es un festival o un congreso de artes visuales y de fotografía que se llama 2913. En él participan no solo la propia asociación que lo impulsa, que es 2913, sino que hay también otros colectivos como Parto Cerebral, como la asociación Ars Magna y demás, que se implican de manera activa. Y estamos intentando que el tejido cultural, no solo el lanzaroteño, sino también el canario, participe de esta misma energía y de esta misma sinergia. De hecho, la programación de artes visuales, de artes plásticas, básicamente se nutre de los artistas y de los creadores canarios, básicamente, que están vinculados obviamente con la cultura contemporánea. Bueno, también ha llegado a decir Pepe Damaso que le fascinaba ese aspecto ruinoso de ese edificio del almacén, el lugar en el que se encontraba, su estilo arquitectónico. ¿Sigue guardando ese encanto? Sí, el almacén prácticamente está igual que como lo dejó César cuando lo vende al Cabildo en el año 88-89, y tiene esa misma esencia, es decir, pasear por las salas, por las distintas dependencias del inmueble, se respira esa nostalgia, esa sensación de haber sido un centro muy visitado, con muchísima actividad y demás, y los artistas es muy complicado transmitir esa sensación hasta que no se está allí, porque es un ente que respira, es decir, sus paredes han tenido obras de Picasso, de Millares, de Monpó, junto con artistas que están emergiendo y demás, y entonces la sensación que se tiene es ser un edificio orgánico que está todavía vivo y que todavía, por así decirlo, le queda como mucha
como mucha vida cultural, ¿no? Y entonces generalmente cuando se visita se tiene como una experiencia muy agradable, porque es un centro que te recibe de una manera bastante cordial y además con esa luminosidad que César siempre impregnaba todos sus espacios, y con esa sensación de sentirte cómodo en un sitio que, aunque no conozcas, pero te recibe siempre de una manera bastante positiva. Que atraía artistas importantes de ámbito nacional e internacional, señor Bethencourt. El almacén también fue sinónimo incluso de carnaval. Allí se celebraron algunas fiestas de lo más transgresoras. Sí. Por ahí pasaron Pedro Almodóvar, Eusebio Poncela, Marisa Paredes. También se habla de una movida de los 80 con un carácter muy especial en la isla de Lanzarote, y todo esto como punto de referencia también del arte contemporáneo, no solo de Lanzarote, sino de las Islas Canarias, ¿no? Sí, César tenía claro que la actividad cultural no debía estar enfrentada con los momentos de ocio y de esparcimiento. Entonces, desde el primer momento que configura este espacio, él lo asocia a una actividad jocosa también que no estaba por qué tener, que no tenía por qué estar enfrentada, ¿no? Y entonces los carnavales, y sobre todo también las fiestas de fin de año, eran momentos muy especiales en los que César además se implicaba de una manera bastante activa y conseguía que por ejemplo, que el resto de la ciudadanía, que a lo mejor no visitaba con asiduidad el espacio, en esos momentos entrara e hiciera suyo el espacio, ¿no? Generalmente este tipo de acciones pues generó que casi toda la generación vinculada con los años 80 sobre todo, gente hoy que es muy famosa. Imaginémonos por ejemplo al director de artes de cinematográficas, pues Paco Delgado, ¿no? El famoso Paco Delgado estuvo colaborando en el almacén junto con artistas también, por ejemplo con la fotógrafa Carmela García o con el cineasta también Pedro Paz, y se creó, es verdad, una especie como de movida que tenía una vinculación directa o como punto referencial lo que estaba ocurriendo en Madrid, pero que en Lanzarote también tenía esa extrapolación novelera de crear acciones que eran también muy llamativas. Por ejemplo, uno de los primeros grupos de rock, pop rock femenino, enteramente femenino, era lanzaroteño y era de esa época. Besos y Rajuños se llamaba, ¿no? Y además que era una cosa bastante dinámica, porque se hacían fiestas, pero también se generaban muchísimas sinergias ya desde los 80 vinculadas con el arte, la cultura, las artes visuales, etcétera. Bueno, un lugar de obligada visita para todos aquellos que se acerquen a Arrecife, en la isla de Lanzarote. José Bethencourt, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días. A ustedes, muchas gracias.